tardes. Creo que estamos gozosos después de haber comido, después de ver un poquito mejor. Realmente comer es importante. Mientras estábamos en el culto, veía la manera grata como el pueblo adora al Señor y alaba a Dios. Y con toda seguridad que Dios se agrada de tu adoración. Dios se agrada de nuestra alabanza. Y queremos en esta hora continuar exaltando el nombre de nuestro Señor. Y ahora creo que es un tiempo para oír su palabra. Cada vez que nosotros venimos a un lugar como este, donde hay conferencias o donde hay un culto regular, lo que nos debe motivar a estar en ese lugar es saber qué es lo que Dios tiene para mí. Cuando uno va con prejuicios, cuando uno va a la defensiva, es difícil recibir la palabra del Señor. Por lo tanto, oramos que estas conferencias sean de mucha edificación para cada uno de nosotros, no solamente por la palabra expuesta, que es lo principal, sino también por el tiempo de comunión en el cual podamos tener unos para con otros y también en el tiempo de alabanza en adoración a nuestro Dios. Así que antes de empezar, yo les voy a rogar que me acompañen en oración para desarrollar el último tema de las doctrinas de la gracia, que es acerca de la seguridad eterna. Oremos. Señor, queremos alabar tu nombre una vez más en esta tarde y reconocer tu obra en medio de los tiempos. Gracias, Señor, porque podemos comprender por medio de tu palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Gracias, Señor, por habernos rescatado. Gracias por haber inscrito nuestros nombres en el libro de la vida eterna. Y gracias, Señor, por tu palabra, que siempre es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestros caminos. Ahora queremos, Señor, presentarnos una vez más delante de ti y suplicarte que tú nos hables. Señor, abre nuestro entendimiento, destapa nuestros oídos, sensibiliza nuestro corazón, a fin de que tu palabra en esta tarde caiga en buena tierra. Señor, haz lo que nosotros no podemos hacer. Transforma, persuade, convence. Señor, que tu Santo Espíritu, quien mora en mí, exalte aquel nombre que es sobre todos los nombres, que es el nombre de Jesucristo, por quien nos movemos, existimos y somos. Te pedimos estas cosas en el nombre glorioso de Jesús. Amén. La industria de la oftalmología, sin lugar a dudas, es una de las industrias que más ganancias y utilidades y mayor crecimiento ha tenido en la economía en los últimos años. Creo que hay muchas industrias que se dedican con la intención de tener buenas utilidades a fin de año, y yo veía a los músicos que tocaban hoy y estaba pensando, ¿qué tanto producen estas empresas que se dedican a construir equipos musicales? No lo sé realmente, pero lo que yo sí puedo ver es que en el área de oftalmología esto ha crecido de una manera exorbitante. Ahora hay equipos que pueden identificar la cantidad de la lágrima, la calidad de las lágrimas, la densidad del cristalino, topografías con un lente, con dos lentes, microscopios, lentes intraoculares, lentes de diferentes funciones. Y aprovechando que la gente siempre quiere quitarse los lentes para ver mejor, porque los lentes a veces estorban, la industria de la oftalmología diseñó un tipo de lente especial, un lente que se llama un lente intraocular. Pero ocurre que cuando los médicos hacen la cirugía de catarata, pueden haber complicaciones y nadie quiere ir al médico y operarse los ojos y que ese paciente tenga una complicación y después no pueda ver. Pero sin embargo, como los médicos no somos perfectos, siempre pueden haber complicaciones. Y en la cirugía de catarata ocurre que el ojo tiene un doble compartimento, un compartimento anterior y uno posterior. Y en el compartimento posterior del ojo, donde está el cristalino que se hace catarata, uno saca el cristalino y ese cristalino lo reemplaza por un lente intraocular.
Pero cuando hay estas complicaciones y se rompe el soporte que sostiene al lente, no hay cómo colocar ese lente allí. Las empresas o los laboratorios farmacéuticos en oftalmología inventaron un tipo de lente que ya no va atrás, sino que va adelante, encima del iris. Entonces, cuando el médico tiene una complicación en una cirugía y ve que no puede poner el lente atrás, usa ese lente. Esas complicaciones pueden ser por un trauma ocular previo. Hay pacientes que a veces están, como la cirugía con anestesia local, se opera el paciente y los pacientes se ponen a roncar y se duermen allí. Uno los toca aquí y ellos como que sienten que los acarician y se duermen. Y de pronto como que roncan y se despiertan y uno tiene instrumento dentro del ojo. Y eso puede ocasionar un trauma. Así que como quiera que sea, cuando falla una cirugía, los médicos tenemos un plan B. Y ese plan B es el lente intraocular de cámara anterior, diseñado por los laboratorios farmacéuticos. Yo me pongo a pensar en la tecnología, cómo ha avanzado en el mundo entero, y digo, qué bendición que podamos estar viviendo en estos tiempos donde podemos ser bendecidos, beneficiados con el conocimiento que Dios dio a los hombres para que tú y yo pudiéramos ser de alguna manera, tener mejores vidas. Qué bueno que nacimos en el tiempo de la penicilina. ¿Tú te imaginas haber nacido en un tiempo donde no hay tratamiento para la tuberculosis o donde no había tratamiento para las infecciones? Y todo eso es un motivo de darle gracias y gloria al Señor. Así que los laboratorios farmacéuticos en oftalmología producen y producen y producen. Y uno puede a veces utilizar esos lentes intraoculares de cámara anterior. Cuando yo voy a la Biblia, uno generalmente opera pacientes que no pueden ver bien, pacientes que están relativamente ciegos según la Organización Mundial de la Salud. Pero cuando voy a la Biblia me encuentro con un hombre que no le importó que le decían, cállate, no hables, deja al maestro. Un hombre llamado Bartimeo, que la Biblia nos lo describe en el libro de Marcos, en el capítulo número 10. Y este hombre cuando se acerca al Señor, le dice, ¿qué es lo que quieres? Quiero ver. Esa fue su, quiero ver. Y el Señor no lo toca, no hace ningún espectáculo, simplemente le dice, vete, como creíste, te sea hecho. Luego me encuentro con otro hombre ciego, pero ciego de nacimiento. Y realmente cuando alguien viene así de fábrica, no hay tratamiento para el que viene ciego de nacimiento. No hay manera de que ese ser humano vuelva a ver. Y la Biblia nos describe, y para mí es uno de mis pasajes favoritos, el Evangelio de Juan en el capítulo 9. Porque allí se describe a un singular hombre que estaba ciego de nacimiento. Y lo primero que hacen es preguntarle al Señor, oye, ¿quién pecó? ¿Él o su familia? Dice, no, ni el uno ni el otro. Estas cosas ocurren para que Dios sea glorificado. Lo cierto es que el Señor escupe en el piso, hace un barro, toma el barro y lo unta en los ojos. Y este hombre vuelve a ver. El que era ciego de nacimiento vuelve a ver. Y digo que este es uno de los pasajes para mí que yo no puedo leerlo sin dejar de esbozar una sonrisa, porque aquí se ve como la naturaleza humana. Y me identifico con este ciego porque de manera particular cuando usted le pregunta, usted da una indicación y dice, mira, mueve el asiento. ¿Cómo dijiste? Mueve el asiento. Perdóname, no te oí. ¿Cómo dijiste? Que muevas el asiento. Oye,
perdóname, ¿qué es lo que me quiere decir? Que muevas el asiento. Por lo general, no nos gusta repetir las cosas 2 ni 3 veces. Pero en este pasaje, este hombre es interrogado vez tras vez y vemos cómo él, la bendición que tenía ahora de ver, ahora casi es como que él está furioso por tanta pregunta y tanto interrogatorio. Dice el versículo número 8 que los primeros curiosos en Juan 9 fueron los vecinos. Y los vecinos le dicen a él, ¿qué te hizo? ¿Cómo fueron abiertos los ojos? Y dice la escritura en el versículo 11, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Él da como detalles, una respuesta bien sólida, bien clara. No es una respuesta resumida. Él está contento por lo que el Señor le ha hecho. Él volvió a ver. Y él da mucho detalle de lo que ha ocurrido. Pero llegamos más adelante y ocurre que ahora los fariseos le van a entrevistar. Y dice el versículo número 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Ya era el segundo interrogatorio. Y dice la Biblia que él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Ya la respuesta no es tan clara. Ya está reduciendo su respuesta. Pero más adelante aparece el papá. Y el papá, que sabía quién era su hijo, la Biblia no nos describe allí qué era lo que había pasado, qué es lo que el padre le pregunta. No tenemos algo que aquí nos diga, pero yo estoy seguro que el papá también le volvió a preguntar. La Biblia no lo describe. En el versículo 17 dice la Biblia que entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que abrió los ojos, del que te abrió los ojos? Y oigan la respuesta de él, que es profeta. Ya no da mucho detalle en la pregunta. ¿Hasta cuándo me van a preguntar? Entonces llegamos al versículo 24 y dice la Biblia allí, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Mira, si es pecador yo no lo sé, lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y yo creo que el hombre ya estaba con las últimas respondiendo. Pero no se queda allí. Porque cuando llegamos al versículo 26, dice la Biblia que le vuelven a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le vuelven a preguntar lo mismo. Y él ya ahora da una respuesta, parece que airada. Y dice, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Era como que les decía, ¿hasta cuándo me van a preguntar lo mismo? El ciego Bartimeo, este ciego de nacimiento, pero la Biblia también nos describe a un hombre que era endemoniado, mudo y ciego. Y en Mateo 12:22 dice la Biblia que le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Si estuvieran al día de hoy estos laboratorios de oftalmología aquí y Cristo hiciera todos estos milagros con los ciegos, los laboratorios de oftalmología se van a la quiebra. No tuvieran que vender. Yo no sé si tú ves lo que la Biblia nos presenta. ¿Qué es lo que ves? Tú me dirás, pastor, yo veo bondad. Sí, hay bondad, sin lugar a duda hay bondad. Pero ¿qué más ves? Pastor, veo misericordia. Sí, hay misericordia. Pero ¿qué más ves? ¿Sabe lo que vemos aquí? Vemos
perfección. Hay una perfección en todo lo que el Señor hace. No solo que no necesitó de un microscopio ni de instrumentos, sino que esta gente, después que estaba ciega, empezó a ver y empezó a ver bien. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo número 6, este pasaje nos dice lo siguiente: estando convencidos de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Mi hermano amado, hermano querido, hermana, todo lo que Dios ha empezado en nuestras vidas, Dios lo ha prometido que lo va a perfeccionar hasta el día de su retorno. ¿Qué significa o qué quiere decir esta palabra perfección? Esta palabra perfección viene de significa en griego epitelesei. Y eso quiere decir algo que está completo, algo que se llevará a feliz término, algo que se acabará bien, que terminará bien. Y la raíz de este verbo es epiteleo. Yo no sé si tú recuerdas las palabras de Cristo en la cruz del Calvario, su última frase antes de morir. Su palabra fue, después de haber tomado el vinagre: consumado es. Consumado es. Esa palabra consumado es, en griego es tetelestai. Y la raíz de ese verbo es teleo. La otra es epiteleo. Y ese verbo de lo que el Señor quería decir allí en la cruz del Calvario es acabar, llegar a ser absolutamente logrado en perfección. O sea, todo lo que terminé, todo lo que hice en la cruz del Calvario, Cristo dijo: lo he concluido, bien hecho. Tetelestai, perfección absoluta. La obra de Cristo en la cruz a favor de su iglesia no solamente fue una obra completa, sino también perfecta. No hubo errores, no hubo un plan B que el Señor tuvo que adoptar referente a la redención de nuestras almas. Cada vez que alguien toma un plan B, no es el plan original. Uno tiene un plan B cuando sabe que el plan principal va a fallar. Pero el Señor no tenía aquí un plan B. Nosotros tenemos planes B. Los médicos tenemos planes B. Pero no nuestro Dios perfecto. ¿Cuántos tienen aquí la certeza y la seguridad de la salvación? Porque la Escritura nos dice en Primera de Juan: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, que el cristiano tiene la certeza de lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones, en nuestras almas. Cuando tú creíste, no por tu fe, sino por lo que Dios nos dio la capacidad, la habilidad, el don, el regalo para creer, podemos comprender que es realmente una obra perfecta de Dios en nuestros corazones. Ahora bien, para poder desbaratar la seguridad de la salvación que Dios nos ha dado, debemos de eliminar esa perfección. Yo me pregunto si algún mortal en la tierra puede desbaratar o eliminar ese plan perfecto que Dios hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hombre podría atreverse a no reconocer la perfección de Cristo en la cruz, lo completo de su obra?
Si Él realmente te ha salvado, su obra en ti ha sido una obra perfecta y completa. Hace varios años atrás, no muchos años atrás, en la ciudad de Montecristi, la Asamblea Constituyente en Ecuador creó una serie de leyes casi imposible de violarlas. Teniendo la mayoría en la Asamblea, pusieron lo que en la política se conoce como un candado constitucional. Los abogados, ellos dicen, las leyes como se hacen, así mismo se deshacen. En este mundo dicen ellos. Pero yo me pregunto si podemos deshacer lo que nuestro abogado ha hecho. Si podemos desbaratar lo que él ha hecho. La obra de Cristo en la cruz, ¿es perfecta o no es perfecta? Por supuesto que es perfecta. No hay ni por qué dudarlo. Por lo tanto, si su obra en la cruz es perfecta, su salvación es perfecta. No puede un Dios inmensamente sabio y perfecto hacer algo imperfecto. Nadie podría desbaratar ese candado que está en la cruz del Calvario. Nadie lo puede violentar. Nadie lo puede romper. No se lo puede deshacer. Yo en verdad me he gozado en estos días, en este día y medio que tenemos de conferencias, porque cuando uno oye a expositores del calibre de los pastores que tenemos en medio nuestro, uno siempre está aprendiendo. Y el primer día nosotros aprendimos acerca de la corrupción radical o la depravación total. Y ahí aprendimos en Romanos 3, del 10 al 18, que la voluntad, que las emociones, que los pensamientos del hombre han sido corrompidos por el pecado. Y por tal motivo, el hombre sin Cristo, en esa condición, es un cadáver espiritual. Está muerto, como dice la Biblia, en sus delitos y pecados. Entonces, de un momento a otro, conforme al plan soberano de Dios, cuando Él quiere y a quien Él quiere, viene Dios por su Espíritu Santo, alumbra el entendimiento del hombre, viene aquel que tiene las llaves del Hades y del infierno, rescata ese cadáver y le da vida. Pero ocurre que la vida que Cristo nos da no es una vida común y corriente. Es una vida extraordinaria. Dice la Biblia, vida en abundancia, donde tú y yo nos podemos deleitar en el Señor, donde tú puedes experimentar la paz y el gozo que el Espíritu Santo de Dios nos da, donde tú y yo podemos experimentar aquello que nunca habíamos experimentado antes, como el amor y el perdón. Y entonces Dios hace un cambio genuino en nosotros y cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne que no solamente puede amar, sino también perdonar. En esa corrupción, antes de tener vida, no podíamos ni perdonar ni amar. Luego aprendimos en los labios del pastor Otto sobre la elección incondicional. Y vimos ahí que la elección de Él se basa en la soberanía de Él mismo. Que Él eligió a Abraham, Él eligió a los levitas, Él eligió a Israel, a Jeremías, y no por mérito alguno, no vio nada bueno en ellos. Solamente fue por el puro afecto de su voluntad. Hay algunos que dicen, si fuera posible que alguien a quien Dios ha elegido abandonara la fe después de haber empezado a creer, eso puede ser posible, dicen algunos. Yo he conocido de personas, si eso fuera posible,
entonces no hay elección. No hubiera elección. También en nuestra falsa supremacía atentaríamos contra la soberanía de Dios. La soberanía que tiene el Señor en elegir a quien Él desea en su sola soberana voluntad. Pero hay una base bíblica cuando nosotros hablamos acerca de la seguridad de la salvación o de la perseverancia de los santos. Y el primer texto bíblico que yo quiero presentar es el texto que está en Juan capítulo 6, versículo 37. Juan 6, 37, y de paso leemos el 39. Dice este texto: todo lo que el Padre me da, hablando Jesús, dice Él, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Yo no sé si tú ves aquí la conexión, pero la voluntad del Padre está a tono con la obra del Hijo. El Padre quiere salvar, desea salvar, anhela salvar, y Él envía a Jesús para que todos aquellos que el Padre le dio, sean salvos por la obra de Cristo. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No pierda yo nada. Más adelante en el capítulo 10, versículo 28 y 29 del Evangelio de Juan mismo dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué pasaje con tanto peso teológico para poder presentar la seguridad de la salvación? El Señor hace aquí 4 afirmaciones muy categóricas. Dice en primer lugar, les da vida eterna. No es una vida transitoria, no es una vida corta, no es una vida temporal. A sus ovejas, aquellos que Él ha elegido, dice Él, les doy vida eterna. Y si alguien pudiera dudarlo, es como que el Señor inmediatamente manda otra estocada de una manera muy categórica, y luego Él añade y dice, y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Y si pierde la fe, bueno, resulta que la fe que tenemos para creer en Cristo no es tuya. No es un invento del hombre. No la dan los pastores. No es creada por el hombre mismo. La fe es un don. Y tú crees en Cristo y yo creo en Cristo porque Él nos dio la habilidad para creer en el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, uno tiene que comprender que esa fe no es tuya ni mía, sino que es un regalo que Dios nos hizo. Por eso Él dice aquí, y no perecerán jamás. Y el mismo texto en el versículo 28 dice, nadie, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Pastor, pero ¿qué pasa si alguno que
ha conocido al Señor, que ha hecho la profesión de fe, pero si él dirigía los cultos y él se apartó, bueno, probablemente esa persona nunca fue un nacido de nuevo, nunca fue un cristiano, porque Dios dice en este texto, nadie la arrebatará de mi mano. Pero como si alguien dudara un poquito más, él añade algo adicional. Y dice el versículo número 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi hermano querido, hermana amada, tú y yo estamos seguros en las manos de nuestro Señor. Estamos seguros. El Padre es omnipotente, más poderoso que nosotros, juntos, más poderoso que los demonios, juntos. Ni nosotros mismos podremos arrebatarnos de las manos de nuestro Creador. Porque Él es el soberano, no nosotros. Dios siempre será Dios y nosotros siempre seremos sus criaturas. Tú me dirás, pastor, pero un ratito, pero ¿cuál es la garantía de todo eso? Bueno, la Biblia sí menciona una garantía. Y la Biblia la expone a la tercera persona de la Trinidad como la garantía que Dios nos concede cuando tú y yo entendemos quién es Él. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, oye este pasaje. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. La Biblia aquí menciona y dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Es, en otras palabras, el pago inicial, la cuota de entrada, el down payment, que Dios utiliza, es el primer paso que hace para sellarnos, para declarar, tú eres mi propiedad. Es el Espíritu Santo quien mora en nuestros corazones. Es la tercera persona de la Trinidad. Dios no está jugando. Él envió el Espíritu Santo no para que habite en un pedazo de madera, sino para que haga morada en nosotros. Y el sello del Espíritu Santo de Dios es la garantía, es la cuota inicial del proceso que Dios empezó en nuestras vidas. Una vez que se tiene al Espíritu Santo, siempre se tendrá al Espíritu Santo. Siempre. Y el último texto que me queda en esta tarde, antes que le lluevan la pregunta al pastor Sujer y al pastor Otto, está en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Oiga lo que dice la Escritura en este texto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y oiga esto, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1, 4 y 5.
Estas palabras realmente son palabras que nos confortan en la vida cristiana, que nos animan a seguir en la vida cristiana. El comprender que nuestro buen Dios tiene algo preparado para nosotros en el reino de los cielos. Eso nos anima, hermanos, de saber que la salvación nos era suficiente, pero Él continúa bendiciéndonos más y más para su propia gloria. Tenemos, dice la Biblia, una herencia. Versículo número 4. Para una herencia incorruptible. Es una herencia. Es algo que vamos a recibir. Alguien dirá, pastor, es que yo soy tan débil. No creo que lo alcance. No soy tan fuerte. Puede ser que hasta en el camino tropiece y caiga y después vuelva a caer. Y ciertamente así es la vida del cristiano. No siempre vamos de triunfo en triunfo. También tenemos derrotas. Pero Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Pero el siguiente versículo, el versículo número 5, dice, desde el 4 dice que esa herencia ha sido reservada en los cielos para vosotros. 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que sois guardados. Mi hermano, mi hermana, si Él te ha salvado y Él ha prometido tener una herencia hasta el final, Él te guardará. Él nos guardará en el poder de Dios mediante la fe. Así que no depende de nosotros. Él te guarda. Él se ha encargado de guardarnos. Y dice la Biblia, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La perseverancia de los santos o la seguridad de la salvación, si tú le quieres poner un concepto simple y sencillo, quiere decir que siempre y por siempre perseveraremos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la razón por la cual el apóstol Pablo dijo en Romanos, en el capítulo 8, ¿qué me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las huestes, ni los demonios, ni la muerte, ni la vida, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros creemos que la doctrina de la seguridad de la salvación, para que deje de existir, tendríamos que desbaratar todas las otras doctrinas, porque estas doctrinas se complementan una tras otra. Si una cae, todas caen. Todas caen. Pero todos los textos son contundentes para demostrar que es Dios quien nos sostiene y es Dios quien nos guarda hasta el día final. Que Dios los bendiga.